con fundamento en lo establecido por los artículos 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a la continuación de la audiencia inicial y a la solicitud de vinculación a proceso dentro de la causa penal que nos ocupa. Procedemos a la individualización de los intervinientes. Por parte del Ministerio Público nos acompaña... Buenas tardes, su señoría. Por parte del Ministerio Público, Roxana Hernández Rosales, con datos de registro y notificación ya proporcionados con anterioridad al encargado de sala. Y por parte de la defensa. Buenas tardes, su señoría. Por parte de la defensa, licenciada en Derecho, Iridia Nailet Castillo Heredia, con datos de registro y notificación ya proporcionados con anterioridad al encargado de sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, su señoría. Por parte de defensa, la licenciada en Derecho, Vanessa Rafael Martínez, con datos de registro y notificación ya proporcionados anteriormente al encargado de sala. Gracias. Tomando en consideración que se surten las condiciones necesarias para el desahogo de la presente audiencia, se declara abierta la misma. Concedo el uso de la voz al Ministerio Público para que, en términos de lo establecido por el artículo 315 de la Codificación Adjetiva de la materia, proceda con la continuación de su solicitud de vinculación a proceso. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, así como de los preceptos 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita dicta un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, por su probable comisión en el hecho con apariencia de delito de robo agravado, previsto y sancionado por los numerales 330, 333 fracción primera, 335 fracción primera y 336, en relación con los artículos 8 y 15 fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán, cometido en agravio de la ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz, toda vez que ya se le ha formulado imputación, dándosele la oportunidad para declarar sin que lo haya querido realizar, por lo que procederé a exponer los datos de prueba con los que se demuestra que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que lo imputado lo cometió. En primer término, su señoría, contamos con la puesta a disposición de fecha 11 de octubre del 2017, donde se pone a disposición al ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, la cual consiste en que ese día, siendo las 18:15 horas, los agentes de seguridad pública Luis Manuel Collín Martínez y Fernando Solís Fuentes se constituyeron al predio marcado con el número 248 de la calle 63, Colonia Centro de esta ciudad, para brindar auxilio acerca de un robo con violencia. Al llegar al lugar, se encontraron con la ciudadana Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz, la presunta víctima, a quien le recabaron la entrevista, poniendo en alerta a la zona de San Cristóbal, y siendo las 19:55 horas, recibieron el llamado del oficial Fernando Salcedo Ortegón, quienes informó haber ubicado al sospechoso en el parque de San Cristóbal, a lo que los agentes se constituyeron a dicho lugar. Al llegar ahí, se encontraron con el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, quien caminaba de forma sospechosa, y quien al percatarse de su presencia se dio a la fuga, por lo que se procedió a su captura. Y al inspeccionarlo, le encontraron entre sus ropas un celular marca Samsung modelo Galaxy J5, así como una cartera que contenía 2 tarjetas bancarias y la credencial para votar de la víctima, por lo que se procedió a su detención. Y en relación con la comparecencia de la misma víctima realizada ante esta fiscalía, en la cual declara que ese día se encontraba en su domicilio en compañía de su amiga Verónica, cuando siendo las 18 horas, un sujeto que tenía marcas de acné en la cara y que vestía pantalón de mezclilla y playera verde tipo polo, se introdujo en su domicilio, sacando un cuchillo amenazándolas de forma violenta, y quien despojó a la víctima de sus pertenencias, tomando su celular que se encontraba en la mesa y forcejeando con la víctima su bolso, de la cual cayeron sus pertenencias y sustrajo su cartera, a lo que ellas salieron para pedir ayuda. Y su vecino, Jaime Augusto Pecha Rendón, quien en su acta de entrevista declara que ese día se encontraba caminando rumbo a su domicilio, cuando a su lado pasó un joven que vestía pantalón de mezclilla y playera verde, quien iba corriendo y quien llevaba algo en la mano. Cuando Jaime llegó a su casa, se encontró a Verónica y a Sofía gritando que las acababan de asaltar, por lo que él no dudó en llamar a la policía, refiriéndoles que acaba de ver al sujeto dirigirse al parque de San Cristóbal y que con anterioridad ya lo había visto en ese mismo parque en un puesto de frutas por la iglesia. Coincidiendo así con lo dicho en el acta de entrevista de la testigo Verónica Fernández Castro, en la cual declara que ese día se encontraba en la casa de su amiga Sofía, cuando a las 18 horas un sujeto se introdujo en el domicilio, quien forcejeó con la víctima sus pertenencias y que terminó llevándose su celular y su cartera, a lo que ellas salieron para pedir ayuda, y fue Jaime quien llamó a la policía. Y posteriormente la patrulla regresó a su casa para informarles que lo habían detenido, mostrándoles sus pertenencias a la víctima, quien la reconoció inmediatamente, así como al imputado.
Otro dato de prueba es el registro de detención, donde se detiene al ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, quien vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde tipo polo y tenis negros. Las circunstancias que motivaron su detención es en virtud del señalamiento realizado por la víctima y por haberle encontrado entre sus ropas los productos robados. Otro dato de prueba es la cadena de custodia, donde se tiene como indicio A, cuchillo cebollero con mango de madera de 25 centímetros de largo, B, una cartera que contenía 2 tarjetas bancarias y una credencial para votar, y C, un celular marca Samsung modelo Galaxy J5 color blanco, mismos que colman los requisitos de forma y fondo para dictar un auto de vinculación a proceso, toda vez que se cuenta con datos de prueba suficientes que hacen presumir que se ha cometido un hecho con la apariencia de delito y la probabilidad de que el hoy imputado lo cometió. Por ello, su señoría solicito dicte un auto de vinculación a proceso en contra del hoy imputado, toda vez que no se actualiza ninguna causa de excluyente del delito, ya que como usted lo pudo escuchar, en todo momento se estuvo ante la presencia de la voluntad del imputado al cometer el ilícito. ¿Es cuánto? Defensa. Su señoría, con fundamento en lo estatuido por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a este juzgador resuelva auto de no vinculación a proceso en favor del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, ya que para dictarlo se debe realizar una valoración libre y lógica de los datos de prueba, de manera objetiva e imparcial, en virtud a lo siguiente. Tal como lo refiere la Fiscalía, los agentes aprensores en su puesta a disposición manifestaron que detuvieron al hoy imputado debido al señalamiento de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz y de los testigos Verónica Fernández Castro y Jaime Augusto Pérez Rendón, quienes en sus entrevistas coincidieron en decir que el hoy imputado en el momento de cometer el ilícito vestía pantalón de mezclilla y playera verde de manga corta, quien tiene marcas de acné en la cara, por lo que esta defensa se ocupará de desvirtuar lo dicho por la Fiscalía y demostrará que el hoy imputado no es la persona responsable. En virtud a ello, haré alusión al informe de registro de detención, en el cual se establece que las señas particulares del imputado lo son una cicatriz en la ceja izquierda y un tatuaje en pecho y antebrazo, sin mencionar las marcas de acné en la cara. Señas particulares que son ciertas, ya que en este momento se tiene a la vista al imputado y se pueden apreciar sus características, de lo que se desprende que se está hablando de dos personas distintas, ya que la víctima y los testigos en el momento de los hechos debieron darse cuenta de la cicatriz en la ceja izquierda del imputado, y debido a que, como lo refiere el testigo Jaime Augusto Pérez Rendón, este vestía una playera de manga corta, por lo que el tatuaje en el antebrazo se observa a simple vista. Aunado a ello a que fueron las personas que percibieron el hecho a través de sus sentidos. Y en relación a la entrevista de Verónica Fernández Castro, quien manifiesta que los policías regresaron al domicilio de la víctima y les mostraron al hoy imputado, al cual solo reconocieron por su playera, ya que no se veía bien en la foto del celular del policía, circunstancia que no da certeza de que se esté hablando de la misma persona. Y en relación a la entrevista de Zoila María Cuello Tinal, quien refiere que los policías manifestaron que detuvieron al imputado porque lo reconocieron por su playera verde, pero en el parque hay varios tenderos que tienen playera verde. Su señoría, no se puede detener a una persona y menos señalar como responsable de haber cometido un ilícito solo por tener una playera verde, cuando deben existir datos de prueba idóneos y objetivos que permitan generar certeza a este juzgador de que el imputado es el responsable. Bajo esa tesitura, la Fiscalía no actuó conforme al principio de lealtad, ya que omitió mencionar la declaración del imputado, quien manifiesta que trabaja en un puesto de frutas y siendo las 5 de la tarde salió a comprar frutas y regresó a las 7 de la noche. Y después llegaron los policías, quienes lo pegaron contra la pared y empezaron a revisar las cosas del puesto y dijeron que habían encontrado el arma, pero ese cuchillo es con el que ellos cortan la fruta. Dicho que se corrobora con la entrevista de Zoila María Cuello Tinal, quien refiere que el hoy imputado salió a las 5 de la tarde a comprar fruta y regresó a las 7 de la noche. Y luego llegaron los policías, quienes dijeron que entre los guacales del puesto habían encontrado las cosas robadas, pero ellos fueron quienes tomaron el cuchillo con el que cortan la fruta. Entrevistas con las que se demuestra que el hoy imputado no estuvo en el lugar de los hechos cuando estos se cometieron, ya que una persona no puede estar a la misma hora en dos lugares distintos. Por lo cual también se demuestra que en la cadena de custodia el cuchillo que se aseguró no se le encontró al imputado entre sus ropas, sino los policías lo tomaron del puesto de frutas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ha creado la existencia de la duda razonable,
ya que no emergen datos de prueba idóneos, pertinentes y razonables para demostrar que el hoy imputado es la persona responsable, en virtud de que no cumplen los requisitos previstos en el artículo 316, fracciones tercera y cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en su lugar se actualiza una causa de exclusión del delito, prevista en el artículo 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán, consistente en la falta de ausencia por parte del sujeto activo. Es por ello que esta defensa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reitera su solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi defensa. Es cuanto. Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse que se pronuncia auto de vinculación a proceso en contra del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 330, 333, fracción 1, 335, fracción 1 y 336. En relación a los numerales 8 y 15, fracción 1 del Código Penal para el Estado de Yucatán, cometido en agravio de la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Fiscal, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría. Solicito autorización para la imposición de medidas cautelares. En términos de lo dispuestos por el artículo de 153 de la codificación adjetiva de la materia, y tomando consideración que se resulta procedente, se concede el uso de la voz al fiscal para que se proceda con su solicitud de imposición de medidas cautelares al aquí imputado. Su señoría, conforme al estatuido en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se imponga al imputado medida cautelar para efectos de asegurar su presencia en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos y de la comunidad, tal como lo refiere el numeral 153 del Código Procesal. Asimismo, con fundamento en el artículo 154 de la misma legislación, esta Fiscalía le solicita imponga al hoy imputado Darío Nicolás Tinal Manrique la medida cautelar contemplada en la fracción 14ª consistente en la prisión preventiva, la cual se justifica con la evaluación de riesgo de fuga, toda vez que el hoy imputado, al proporcionar sus generales, estableció que actualmente no cuenta con un domicilio fijo, ya que en ocasiones duerme en casa de su prima Zoila María Cuello Tinal, y en otras ocasiones duerme en el puesto de frutas que atiende en el Parque de San Cristóbal, ante lo cual no posee una residencia propia o consuetudinaria. Ante ello, este evaluador estableció un peligro de sustracción medio, y ello nos ubica ante la hipótesis contemplada en el artículo 168 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual establece un riesgo de fuga por parte del hoy imputado, teniéndose en primer lugar que no cuenta con un domicilio fijo, y segundo, que el asiento de su familia se encuentra en Tlaxiaco, Oaxaca, ya que se sabe que es en esa localidad donde viven sus padres, además de que tiene un hijo que vive en ese mismo lugar, ante lo cual resultaría que podría trasladarse en cualquier momento al estado de Oaxaca, esto a causa de la falta de arraigo que el imputado tiene hacia esta ciudad, máxime de que no se sabe en dónde se le debe de notificar para efectos de continuar con el procedimiento. Y en relación con el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un riesgo fundado de que se cometa contra la víctima un acto que afecte su integridad física o que ponga en riesgo su vida, dado que por las circunstancias por las que se cometió el hecho que se le imputa, es muy probable que el hoy imputado conozca el domicilio de la víctima. Además de que durante el hecho cometido pudo ver los rostros de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, así como de la testigo Verónica Fernández Castro, los cuales podría reconocer en cualquier momento, pudiendo correr el riesgo de sufrir algún peligro por parte del hoy imputado. Por ello, su señoría, solicito imponga al hoy imputado Darío Nicolás Tinal Manrique la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, dado que cualquier otra medida cautelar no resulta ser suficiente para garantizar lo dicho con antelación. Es cuanto. Defensa. Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 113, fracción primera, y los artículos 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se desestime la medida cautelar propuesta por parte del Ministerio Público, atendiendo a los principios de la prisión preventiva estipulados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte considera que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional,
pues la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal. Por ello propongo que la medida cautelar sea la prevista en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual consiste en una presentación periódica ante este tribunal, la cual fundamento con los siguientes datos de prueba. Del acta de entrevista realizada a la ciudadana Zoila María Cuellotina, la cual refiere ser prima del imputado y da referencia que su primo es una persona trabajadora y nunca se mete en problemas con nadie. Otro dato de prueba es de la evaluación de riesgos, pues como se desprende del punto número 7, describe que durante la detención no hubo riesgo de fuga, además de que el imputado no puso resistencia a esta. Y del punto número 8, de los datos consultados de la Plataforma de México, de la Procuraduría y del Tribunal, refieren que no hay antecedentes penales del imputado. Y por último, de la comparecencia del ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, el cual refiere que su domicilio particular es ubicado en calle 59, número 336 por 88 y 70 de la Colonia Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Si bien con esta acta se da certeza del domicilio donde habitualmente reside el imputado, esto no constituye un factor dudable, pues en ese tenor no se debe limitar únicamente al aspecto fáctico de que el imputado pueda tener uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano judicial que deba procesarlo. La Corte Interamericana establece que se deben tomar en cuenta los valores demostrados por la persona, su arraigo a su trabajo, además como los dependientes económicos y la cooperación durante el proceso. Por ello también se debe tomar en cuenta el principio de idoneidad, el cual establece que solamente se recurrirá a la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para el procedimiento, y del principio de razonabilidad, el cual establece que siempre se debe justificar la necesidad y proporcionalidad de mantener al imputado en arraigo mientras dura el procedimiento, y del principio de pro persona, estipulados en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual restringe el menoscabo de los derechos fundamentales del imputado. Ahora bien, en cuanto a lo mencionado por parte de la Fiscalía sobre la existencia de un riesgo fundado que afecte la integridad personal o ponga en riesgo la vida de la ciudadana Sofía Esmeralda Bastarracha Ortiz o de la testigo Verónica Fernández Castro, niego que exista tal riesgo, pues como se desprende del acta de entrevista realizada a la testigo, refiere que no las amenazó con una pistola ni nada, haciendo referencia a que durante el hecho no hubo ningún tipo de amenaza ni de violencia. Por lo cual fundamento del artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución y el artículo 113, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales aluden al principio de presunción de inocencia, que es una regla de trato procesal para el procesado. Por lo antes mencionado, y con fundamento en el artículo 113, fracción primera y los artículos 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se desestime la medida cautelar propuesta por parte del Ministerio Público, pues es infundada, no es necesaria ni proporcional para el procedimiento. Tampoco existe riesgo de fuga, pues el Ministerio Público no aportó datos suficientes que acrediten dicho riesgo. Por ello, propongo que la medida cautelar sea la prevista en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Por lo antes argumentado, procedo a resolver la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra del hoy imputado.